Muy buenos días, el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros. Comenzamos una nueva semana de estudio y vamos a ver el tema de esta semana que tiene como título Los engaños del tiempo del fin. Vamos a comenzar con una palabra de oración. Oremos. Nuestro Padre Celestial, agradecemos, Señor, las oportunidades que tendremos en esta semana de unirnos a la presencia de tu Santo Espíritu para inquirir en tu palabra cómo podemos ser engañados por algunas filosofías y tendencias actuales que nos pueden separar del conocimiento verdadero y de la práctica verdadera o de la religión práctica, Señor. Así que imploramos tu bendición, imploramos que tu Santo Espíritu nos dirija en el estudio en esta semana y podamos así fortalecer nuestra fe, tener amplitud de conocimiento y poder así tomar decisiones que sean honradas y aprobadas por ti, Señor. Pedimos tu bendición, tu cuidado, tu presencia permanente para que este estudio sea una bendición para cada uno de nosotros. En el nombre y por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. El versículo que tenemos como referencia, como versículo central, lo encontramos en 2 Corintios, en el capítulo 11, versículos 14 y 15. Y dice así: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ese es el versículo central para este estudio de esta semana. Bueno, nosotros tenemos mucha información acerca de las cosas místicas y sobrenaturales. No es tanto la información que define lo que significa ser sobrenatural o místico. Más bien han venido incluyéndose esas prácticas a través de muchas herramientas que utilizamos hoy día. Por ejemplo, bueno, digo herramientas por decir una palabra, ¿no? Pero que finalmente no son herramientas, al fin y al cabo algunas son inútiles. Por ejemplo, videojuegos. En los videojuegos tenemos mucho de misticismo. Muchos videojuegos han venido incluyendo ese misticismo, algo sobrenatural. Las películas de Hollywood ni se diga. Películas de brujas, de magos, de encantamientos, en fin. Y también tenemos los temas religiosos, místicos, también se han convertido en un problema para la comprensión de las cosas eternas. Entonces, si recordamos, hubo una mentira desde el comienzo de la creación, que es lo que ha llevado a traer todos estos temas y es el fundamento de todos estos temas, la declaración de la serpiente que contradijo la declaración de Dios cuando le dijo a Eva: no morirás. Esta declaración se ha vuelto un fundamento para el misticismo, que es el tema que vamos a tratar en estos días, estos asuntos ocultos que se están propagando inclusive en las iglesias cristianas. Entonces, voy a leer un pequeño fragmento de un libro que se titula Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 277, y dice de la siguiente manera: mientras más aprendamos respecto a los primeros tiempos de la Iglesia cristiana y veamos la sutileza con que obró Satanás para debilitar y destruir, mejor preparados estaremos para resistir sus tretas y hacer frente a los peligros que se aproximan. Estamos en el tiempo cuando prevalecerán tribulaciones tales como
como el mundo nunca ha presenciado. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Esto está escrito en Apocalipsis 12:12. Pero Dios ha establecido límites que Satanás no puede traspasar. La barrera que se le ha impuesto es nuestra santísima fe. Y si nos edificamos en la fe, estaremos seguros bajo el amparo del Poderoso. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, yo también te guardaré de la hora de la prueba que está para venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, en este texto bien organizado, bien definido, sabemos que nosotros no necesitamos estar en tinieblas. El Señor ha hecho provisión para que no seamos engañados. ¿Ok? Entonces, hablaremos acerca del misticismo en esta hora. ¿Y qué significa misticismo? El misticismo da la idea de la unión de la persona, del ser humano, con lo divino, con lo absoluto. De alguna manera, de alguna experiencia espiritual, tiene una unión con lo divino. A veces le llamamos que entran en trance, ¿no? Que están en un tipo de meditación, entran en trance y se unen con lo divino. Entonces, esta experiencia se ha incluido en algunas doctrinas y hemos de tener cuidado con esto. Los fenómenos que se viven ahí pueden ser diferentes, de mayor o menor intensidad. Depende de la relación de la persona supuestamente con la deidad. Ahora, esta tendencia es un problema porque reemplaza la escritura bíblica, reemplaza lo que escribió Dios, porque la persona cuando entra en ese trance o está en esa experiencia personal con lo divino, supuestamente, entonces tiene revelaciones y se basa, su vida y sus acciones la basa con respecto a sus revelaciones, a lo que fue impresionado sobre la palabra. Entonces la palabra de Dios pierde validez sobre su experiencia personal. Esto es un grande problema, porque este tipo de religión subjetiva no ofrece ninguna protección contra ningún engaño. Y ya leímos en el comentario del libro que leí, en Apocalipsis, nos dice que nosotros hemos de ser protegidos contra el engaño, que el Señor nos protege, pero su protección ya está revelada en su palabra. Pero si para estas personas la palabra de Dios pierde validez solo por esas experiencias subjetivas, pues están en grave peligro de ser engañados. ¿Por qué razón? Porque el enemigo bajó con grande poder para engañar. Entonces esas experiencias espirituales pueden ser un engaño de Satanás. Miremos lo que dice Mateo capítulo 7, versículos 21 al 27. Dice de la siguiente manera, Mateo capítulo 7, versículos 21 al 27. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina.
interesante estos versículos. ¿Qué nos quieren decir? Bueno, pues esta es una advertencia contra las tendencias que hay hoy en día en el mundo de minimizar la relevancia de las doctrinas bíblicas. Hay quienes consideran hasta fastidioso que esas historias se practiquen hoy en día o que se viva en armonía con lo que está escrito en la palabra de Dios. La persona comienza a reemplazar cuando se tiene tendencia a minimizar la relevancia de las doctrinas bíblicas. La persona tiene tendencia a reemplazar artificialmente a las enseñanzas de Cristo. ¿Con qué? ¿Con qué la reemplaza? Con la persona de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Muchas personas dicen, bueno, sí, yo creo en Cristo, claro, Cristo es el Hijo de Dios, sí, está bien, pero eso que está ahí escrito en la palabra de Dios nunca lo permitiría Jesucristo. No todo lo que está escrito ahí es para seguir, o sea, no creo que así sea Jesucristo. Entonces, toman su propio pensamiento, su propio criterio acerca de qué Cristo sí debió haber hecho y qué no debió haber hecho, para basar su experiencia religiosa sobre su propia creencia, sobre su propio criterio. Entonces, esto es muy peligroso. No podemos dejarnos llevar de las impresiones personales acerca de lo que pudo haber hecho o no pudo haber hecho Dios o Cristo. Entonces tenemos un problema aquí, porque si bien es cierto que hay personas que piensan que no es importante lo que las personas crean, con tal de que todos creamos en Jesucristo. Bueno, pues no es así, porque pues precisamente hubo mucha mortandad en un tiempo pasado por los inquisidores romanos. Muchas personas murieron por causa de que ellos no asimilaron la palabra en la manera en que debieron asimilarla, pero creían en Cristo, eran cristianos, mas sin embargo en sus ideas ellos asesinaron muchas personas, muchos cristianos. Entonces es importante, es relevante la doctrina, no es solamente creer en Cristo. Hay muchos comentarios que hemos escuchado de personas que dicen, bueno, finalmente todos somos cristianos, todos creemos, pero es importante lo que creemos, no solo en quién creemos, sino lo que creemos. Y lo que creemos debe estar revelado por aquel en quien creemos. Es un conjunto, no podemos separar a quién creemos con lo que Él nos dice que hemos de creer. Entonces tiene importancia, por eso no es de extrañar que en Mateo capítulo 7 del 21 al 27 que leímos, diga que el fundamento, la roca, el que construyó sobre la roca, está diciendo que construyó sobre las palabras de Cristo. Entonces hemos de comprender muy bien, porque ese es nuestro fundamento, cuáles fueron las declaraciones de Cristo, cuáles fueron las declaraciones de Dios, para basar nuestra experiencia religiosa por la palabra de Dios. El Señor te bendiga, que puedas ser tú un siervo prudente, a quien cuando digas Señor, Señor, el Señor diga, bien hecho, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Quiero leer un último párrafo que está escrito en El Conflicto de los Siglos, un libro que se llama El Conflicto de los Siglos, página 511. Dice, la teoría según la cual nada importa lo que los hombres creen es uno de los engaños que más éxito da a Satanás. Bien sabe él que la verdad recibida con amor santifica el alma del que la recibe. De aquí que trate siempre de sustituirla con falsas teorías, con fábulas y con otro evangelio. Muy bien,
Experiencias cercanas a la muerte. Estas experiencias cercanas a la muerte ha sido un argumento muy popular para demostrar la teoría de la inmortalidad natural del alma. Hay muchos escritos acerca de estas experiencias y se han hecho inclusive estudios de varios años acerca de las experiencias que han tenido algunas personas. Aproximadamente 100 personas fueron las escogidas para este estudio y se afirma que algunas de ellas tuvieron una experiencia de ver un ser luminoso, muy brillante, con gloria y muy amoroso en su experiencia, y muchos de ellos en esa experiencia supuestamente han hablado con sus familiares o parientes cercanos muertos, ya habiendo muerto con anticipación. Entonces es un poco difícil emparejar lo que dice la palabra con estas experiencias. ¿Pero qué son estas experiencias? Mas, sin embargo, vamos a mirar algunos versículos que nos hablan acerca de la resurrección. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 22 al 24, dice así: Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: Mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Aquí tenemos la experiencia de alguien que murió y resucitó. Notemos que ninguna expresión de este niño al resucitar habló de ninguna experiencia fantástica mientras estuvo muerto. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 34 al 37. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se pasó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo: Llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo: Toma a tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Nuevamente otra experiencia de una resurrección, de un estado de muerte, y ningún comentario hay acerca de alguna experiencia vivida en el momento de la muerte de aquel que resucitó. Vamos a Marcos capítulo 5, versículos 41 al 43. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: Niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Nuevamente vemos la misma situación en esta experiencia. Otra persona fallecida que resucita, y ningún comentario hace de alguna experiencia mientras estuvo en la inconsciencia. Lucas capítulo 7, versículos 14 al 17. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: Joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: Un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Nuevamente tenemos la misma situación en esta experiencia. Juan capítulo 11, versículos 40 al 44. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?
Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Todas estas experiencias notamos algo en común. No hay ninguna expresión de alguna situación vivida durante la muerte. ¿Qué podemos decir de esto? No hay ninguna experiencia que revele la palabra. Claro, por supuesto, este argumento está basado en el silencio sobre el asunto. Alguien podría decir: no, pues no se dice nada de aquello, pero pudo haber acontecido, que hayan visto alguna cosa, a pesar de que no está relatado en la Biblia. Es verdad, solo que ese silencio de no mostrar ninguna actividad en el momento de la muerte, en la inconsciencia de la muerte, está en armonía con el argumento bíblico de la inconsciencia de la muerte. Vamos a recordar algunos versículos de esa inconsciencia. Job capítulo 3, versículo 11 al 13. Dice: ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y a qué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Ahí Job está hablando de un reposar, no actividad, no participación en las cosas del mundo. Ahí está hablando Job acerca de estar completamente separado de las actividades de la tierra. Eso es un reposo, un descanso de las actividades de la tierra. Salmos 115, versículo 17. No alabarán los muertos a Yahvé, ni cuantos descienden al silencio. No hay actividad en la muerte. Todo el que desciende no puede alabar, no puede hacer nada. Salmo 146, versículo 4. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. No hay actividad mental. Significa no hay conciencia. Significa no hay razón. No se puede elegir, no se puede decidir, no se puede cambiar nada. No hay ninguna actividad neuronal. Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, o sea, en el sepulcro, ¿a dónde vas? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Estos son algunos versículos que se pueden citar del estado de inconsciencia. Esto es bíblico. Entonces, básicamente nos quedan dos posibilidades. Aquellos que viven esa experiencia cercana a la muerte, puede ser que sea una experiencia satánica o alguna alucinación psicoquímica natural del cuerpo, natural del ser humano, por el deseo que hay en su corazón de encontrar algo precioso en el más allá. Y bueno, si fuera una experiencia satánica, pues estaría también en armonía con la Biblia, porque 2 Corintios capítulo 11, en el versículo 14, dice que no nos maravillemos porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y muchas de las personas que dicen haber tenido una experiencia mientras estuvo en su estado de inconsciencia, en la muerte clínica, porque las experiencias cercanas a la muerte no es que haya muerto completamente la persona que estaba clínicamente declarada muerta, estaba viva aún, en coma o en un estado vegetal, pero no muerta. Entonces tenemos que tener en cuenta este asunto. Esas experiencias cercanas a la muerte han sido, y los estudios que se hicieron durante esos 5 años,
ha sido con personas que estuvieron clínicamente muertas, pero no estaban desconectadas de la vida, estaban respirando, estaban aún, solo que estaban en un estado de inconsciencia. Estas personas fueron las que dijeron tener semejantes experiencias. Entonces, por eso se puede pensar que sean una de estas dos cosas, o bien una experiencia psicoquímica, o bien un engaño de Satanás, que estaría de acuerdo con la Biblia también. Entonces, esa podría ser una explicación bastante lógica, la del 2 de Corintios capítulo 11-14. ¿Por qué razón? Porque muchos de los que han fallecido también han dicho que se han encontrado con algunos parientes muertos. Entonces pudo haber sido una experiencia satánica o tal vez una mixtura. Las dos experiencias al mismo tiempo, tanto una experiencia psicoquímica, una alucinación, junto con un engaño de Satanás. Entonces podemos entender que si tenemos un engaño de esta clase, pues puede ser muy convincente para muchos de que hay una experiencia más allá de la muerte. Por eso es necesario que nosotros nos apeguemos a un escrito está. Aquel que nos creó, Dios que nos creó, Dios que nos hizo, nos da nos habla con estos versículos que hemos leído y otros más acerca de cuál es nuestra condición en la muerte. No necesitamos especular más allá de eso, sino lo que dice la palabra de Dios. Entonces, apeguémonos a la palabra de Dios. Ese es nuestro manual de conducta, ese es nuestro manual de vida. Allí está revelado lo que nosotros necesitamos para no ser engañados y para también saber cómo conducirnos en esta vida para que la salvación siga siendo el galardón que tenemos nosotros por lo que obró nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, podemos pensar con respecto a estas experiencias cercanas a la muerte, que aún ya hoy día le llaman ciencia, que es una ciencia. Entonces nos impulsa a pensar que no todo lo que la ciencia nos invita a pensar es completamente cierto. Tenemos que tener cuidado aún con lo que la ciencia nos muestra o nos revela. La reencarnación es el tema que nos ocupará en estos instantes, en este momento, y para ello vamos a tener en cuenta qué significa esto. Hay algunos que de pronto no entienden el asunto de la reencarnación, pero su propia palabra lo dice. Reencarnar significa que de un estado carnal deja de participar de ese anterior para pasar a uno nuevo. Entonces, bien, esta es una filosofía espiritual de algunos. Y en esta filosofía entonces se entiende, hay varias creencias. Algunos creen que esa reencarnación es un proceso espiritual de evolución que hace que el espíritu alcance niveles cada vez mayores. Cada vez que pasa de un cuerpo a otro, muere en el anterior y entonces reencarna en otra especie. Y así puede irse perfeccionando de poco en poco, ¿sí? Moralmente, hasta alcanzar la perfección. Esa es una clase de reencarnación. Otra clase de reencarnación es que también las personas reencarnan en 6 clases de vida, ¿no? Acuáticos, plantas, reptiles, insectos, aves. Y inclusive en muchas películas hemos visto cómo Hollywood se encarga de hacer, si bien no es literal que se, ¿cómo se diría? Que nos definimos con este tipo de pensamiento, la televisión puede hacer que lleguemos a pensar cosas semejantes e influenciar en nuestros conceptos acerca del estado de los muertos. El libro de los Hebreos, vamos a ver algunos versículos que nos van a ayudar a ver cómo es que un cristiano no debería pensar en la reencarnación por las declaraciones que tenemos en la palabra de Dios. Hebreos capítulo 9, versículos 25 al 28, dice de la siguiente manera:
Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez, para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez. Entonces, aquí tenemos una definición divina de lo que sucede con la persona con respecto a la filosofía de la reencarnación. No hay tal cosa. Muere una sola vez y después de esto el juicio. Ya está determinado. Okay, lo que hiciste en esa única vida, esa única que tienes, lo que pudiste vivir en esa vida queda registrado y esto determina si el momento del juicio. Por eso hay un momento de juicio después de la muerte. ¿Y qué se hace en el juicio? Se declara si es culpable o inocente. En nuestro sentido de lo que estamos esperando el juicio, si eres salvo o hay condenación. ¿Okay? Primera de Pedro, en el capítulo 3 y en el versículo 18, podemos leer de la siguiente manera: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto a la carne, pero vivificado en espíritu. Esta declaración hace que también nos demos cuenta que el Señor Jesucristo padeció una sola vez por los pecados. No hay otro ejemplo de lo que va a suceder con nosotros, porque esta es la doctrina de la resurrección, que lo que pasó con el Señor Jesucristo. Él no pasó de un estado a otro para perfeccionar, no, Él murió y de ahí inmediatamente ya viene la participación de lo que es la vida eterna. Para nosotros será así. Muy bien, podemos también entonces ver en el Primera de Pedro, en el capítulo 3, 18, que si bien es cierto, el Señor Jesucristo solo una vez padeció por nosotros, nosotros también solo una vez vamos a enfrentar la experiencia de la muerte. Entonces, si nosotros entendemos estos versículos, entendemos lo que va a suceder con nosotros y a esto le añadimos todo lo que hemos leído acerca del estado de los muertos, que descansan, que no tienen una conciencia. Entonces, ¿cómo podemos llegar a pensar en una posible reencarnación? No debería ser. Nosotros tenemos solamente una oportunidad de vida aquí en esta tierra para definir nuestro futuro. Si creyéramos en esa reencarnación, entonces estamos echando por tierra muchas situaciones que nosotros entendemos y que están reveladas en la palabra de Dios. Por ejemplo, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18, dice de la siguiente manera: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él, con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Aquí, si nosotros entendemos este versículo, estamos entendiendo que el alma tiene un tiempo y después muere. ¿Y después qué pasa? La resurrección. Entonces, si bien es cierto
que se pasa de un estado de vida a otro estado en otro ser corpóreo, entonces esto echaría por tierra esta doctrina de la mortalidad y de la resurrección que se ven establecidos en estos versículos de 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Entonces no habría tal cosa. Vamos a mirar Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Dice de la siguiente manera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si nosotros entendemos estos versículos, entonces nos damos cuenta que aquí está hablando de una salvación por gracia, no por obras, sino por gracia, mediante la fe en la obra que hizo Cristo por nosotros. Entonces, también negaría esta doctrina, porque necesitamos perfeccionarnos por nuestra propia cuenta, de paso en paso, de un cuerpo a otro, y entonces vamos perfeccionándonos moralmente. Pero no es así. Estaríamos echando por tierra Efesios 2, del 8 al 10. Vamos a ir a otros versículos. Mateo capítulo 22, y vamos a leer del versículo 1 al 14. Mateo capítulo 22 del 1 al 14, un poco extenso, pero aquí vamos a encontrar otra razón por la cual la reencarnación no es posible. Dice: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Vamos a unir esos versículos a pensar en lo que sucedió en esta parábola que contó el Señor Jesucristo con la experiencia de Mateo 25, versículos 31 al 46. Y dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán: Señor, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos?
Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que nosotros, nuestras elecciones, son las que definen nuestro destino futuro, o bien la vida eterna o bien la condenación. Son nuestras elecciones las que deciden en esta vida, no en otra, en esta vida. Ellas definen nuestro lugar, nuestro futuro. Entonces, mis hermanos, la reencarnación echaría por tierra esto. No existiría tal cosa. Vamos a ver otro versículo, Juan capítulo 14, del versículo 1 al 3. Recuerdan la promesa que hizo el Señor, no solo a sus discípulos, sino también para nosotros. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Pues entonces le quitaría fuerza a la promesa de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque aquí está diciendo el Señor Jesucristo que Él iría a preparar morada para venir por nosotros, por los que están viviendo ahí en ese momento, no en otra vida, sino en ese momento vendría y los recogería. Por tanto, había que prepararse. No hay ninguna otra forma de vida a la cual haya sido hecha esa promesa. ¿Ok? Y un último versículo. Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice de la siguiente manera: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Bueno, entonces querría decir, según este versículo, dice que nosotros solo tenemos una oportunidad. No tenemos 6, no tenemos 5. No tenemos 5 vidas para solucionarlo. Tenemos esta vida para definir, para solucionar, no otra. Así es que, mi querido hermano y amigo, no hay lugar para que nosotros como cristianos podamos confiar en la filosofía de la reencarnación. No es posible que empate la reencarnación con la fe cristiana. Muy bien. El tema que nos ocupará ahora se titula Culto a la nigromancia y a los antepasados. La nigromancia se deriva de términos griegos necros y manteia. Necros significa muertos y manteia significa adivinación. Esta es una práctica bastante antigua de culturas paganas. ¿Y qué significa esto? Consultar a los muertos. Consultar a los muertos para que, mucha gente quiere saber cosas acerca del futuro, quiere indagar cosas del futuro, y otras personas quieren saber cómo están sus seres queridos, y se supone que en esos encuentros ellos revelan, los supuestos muertos revelan cosas del más allá. Eso es la necromancia. Bueno, pues tenemos problemas con esa necromancia, que es el consultar a los muertos, ¿sí?, por la adivinación. Y vamos a ver los versículos que nos hablan acerca de ello. Levíticos capítulo 19, versículo 31. Dice de la siguiente manera: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, dice Dios, contaminándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Es la declaración de Dios. Y pone su sello, pone su firma al final. Dice: yo Jehová vuestro Dios. Es quien estoy hablando. Levítico capítulo 20, versículo 6 dice: y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos,
yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Muy directa esta condenación. Levítico capítulo 20 y en el versículo 27 dice así: y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Deuteronomio capítulo 18 versículo 9 al 14 declara también: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones, porque eran paganos. Versículo 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Todo esto de la lectura de cartas y todo esto de adivinación y de cosas para el futuro, nada de eso, todo esto está condenado por el Señor. Versículo 12. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Estas declaraciones, estos versículos nos hablan acerca de cómo nosotros hemos de apartarnos de estas prácticas que son prácticas paganas. Y el rey que estaba, el primer rey de Israel, estuvo en conformidad con esa ley, con esas declaraciones de Dios. ¿Cuándo? Mientras tenía la aceptación de Dios, mientras él estaba contento porque el Señor lo había elegido para ser rey. Esto lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 28, versículo 3 al 9. Dice así, vamos a leer solo el 3 y el 9. Dice así, el versículo 3 del capítulo 28 de 1 Samuel. Ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los que encantadores y adivinos. Ya el rey Saúl, él había arrojado a los encantadores y a los adivinos. Vamos a leer en el versículo 9. Y la mujer le dijo, ya está hablando de una adivina que él fue a consultar, pero lo importante aquí es lo que dijo la adivina. He aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho. He aquí lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Esto es la declaración. Aquí nos damos cuenta que Samuel había estado en armonía con la voluntad de Dios acerca de no consultar a los muertos, y el mismo Saúl había proclamado una ley que prohibiera esas prácticas. Pero ¿qué pasó después de que Dios lo rechazó? Vamos a leer en 1 Samuel capítulo 28. 1 Samuel, capítulo 28, versículos 6 y 7 dice: Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: He aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. El mismo Saúl, que había dado una ley de prohibitiva acerca de consultar ídolos y agoreros, y los había sacado del país, ahora él manda a buscar a una mujer con estas prácticas. ¿Y qué aconteció? Pues ciertamente le respondió lo que él esperaba, a quien él quería consultar. Entonces se le apareció Samuel, que ya había muerto, el profeta Samuel, y dice así en el versículo 15: Y Samuel dijo a Saúl:
¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Ahora Saúl está consultando a un muerto para que le dé declaración, porque Dios lo ha abandonado. Aquí tenemos algo que aprender de esta lección. Ciertamente Dios lo abandonó, ya no tiene el favor. Ahora, ¿a quién consulta Saúl? Cuando no estamos con Dios, ¿con quién estamos? Bueno, eso lo dejo para que tú reflexiones acerca de aquello. Ahora, ¿qué es lo que hizo aquí Saúl? Sencillamente Dios lo rechazó, ahora él busca otra manera para favorecerse él y para favorecer sus intereses. Qué triste. Pero, ¿qué es lo que acontece con esta situación? Sencillamente, Saúl fue engañado, porque con seguridad el espíritu que se le apareció a él no fue Samuel, sino un espíritu engañador que se hizo pasar por Samuel. No es lo que dice la escritura ciertamente, pero cuando el Señor dice que los muertos nada saben, no tienen más parte ni paga en lo que se hace debajo del sol, ya sabemos quiénes son los que se presentan, porque Satanás no vino solo a este mundo. Es un espíritu de Satanás, engañador, haciéndose pasar por Saúl, porque los muertos nada saben, no entienden ni tienen más parte de lo que se hace debajo del sol. Son las declaraciones de Dios. ¿Qué aconteció más adelante? Hay una declaración del profeta de Dios, Isaías, que escribió de la siguiente manera. Isaías capítulo 8, versículos 19 y 20. Isaías capítulo 8, versículos 19 y 20. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y vamos a mirar también en el versículo 3 del capítulo 19 de Isaías. Dice así: y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. Es la declaración de Dios para el pueblo de Israel, cuando se apartarán de él. Miren, el Señor es claro en su palabra, y nos muestra cómo no hemos de consultar ni adivinos, ni encantadores, ni hechiceros, ni sortílegos. No es una práctica correcta porque es satánica. Así que la necromancia, el consultar a los muertos, el estar interesado por estas cosas, puede hacer que resulte muy atractivo para aquellos que aceptan la inmortalidad del alma. ¿Por qué razón? Porque tal vez piensan que pueden hablar con sus seres queridos que están muertos o que murieron, pero que están de alguna manera inmortalizados en su espíritu, en algún lugar, sea en el cielo, o sea en el purgatorio, o sea en el infierno, pero que todavía pueden tener comunicación con ellos. Puede resultar muy atractivo y participaríamos entonces de algo que el Señor condenó y abomina. Vamos a tratar el tema que tiene como título las personificaciones y otras apariciones. Hemos visto en el día de ayer cómo recordamos algunos versículos acerca de la prohibición de Dios de consultar a los agoreros, a los sortílegos, a los encantadores, a los magos, todo lo que tenga que ver con las cosas ocultas. Quiero hacer énfasis en un versículo bastante conocido, en donde encontramos un principio bastante interesante, y es Mateo capítulo 12, en el versículo 30. Dice el Señor:
El Señor Jesús habla aquí y dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Este es un principio bastante interesante porque no deja lugar para un tercer grupo de personas. Es simple y llano. El que no está con Jesús es contra él. Es simple. ¿Qué significa esto? No hay término medio. O somos o no somos. O estamos con él o no lo estamos. Puede parecer que muchas personas no son cristianas, pero son buenas personas, obran de una manera correcta, mas sin embargo dice la Escritura que quien no está con Él, si no está en armonía con la voluntad de Dios, si no sigue su voluntad, entonces ya inmediatamente está aparte de Él. Ahora, nosotros sabemos cuál es el otro poder que no es el poder del bien, el otro poder que no procede de Dios. Conocemos a Dios y sus ángeles, su palabra, su Hijo, y cada uno de ellos hace su voluntad, la voluntad de Dios. Ahora bien, quien no hace su voluntad, entonces ya sabemos de qué lado está y de quién proviene. Ese es un principio bastante interesante. Bueno, recordamos los versículos que estudiamos la vez pasada, que no está en armonía con la voluntad de Dios y es practicar la necromancia. Quienes la practican o algo parecido como la adivinación o la lectura de las cartas o todas estas, vamos a decirlo entre comillas, ciencias ocultas, todo lo que es el ocultismo, entonces está aparte de la voluntad de Dios, dando por entendido que estas prácticas son del diablo, son demoníacas. Es natural, aplicamos el principio que acabamos de hablar de Mateo capítulo 12, versículo 30, y es sencillo entenderlo. Ahora bien, si no hacer esa voluntad, si no hacer la voluntad de Dios significa que estamos apartados de Él, estamos obedeciendo las demandas de Satanás. Vamos a remitirnos un poco a la historia del rey Saúl cuando quiso consultar a través de una pitonisa o de una medium a Samuel, que ya había muerto, que ya había fallecido. Y efectivamente se apareció Samuel, aparentemente él. Pero ¿quién podría ser? Piensen bien. Vamos a usar ahora la razón que el Señor nos dio para sacar conclusiones de lo que presenta la palabra de Dios. Si bien no es voluntad de Dios que nosotros consultemos a los muertos, porque esto es satánico, porque Él lo prohibió desde un comienzo, entonces quien se presentó, siendo que Samuel es un siervo de Dios, profeta de Dios, entonces no fue Samuel quien se presentó ante la petición de Samuel, porque jamás un hijo de Dios violaría los principios de Dios. Menos si estuviera en el cielo, porque obviamente si nosotros pensáramos en la inmortalidad del alma, Samuel, entonces el profeta Samuel, estaría con Dios. Y Dios no violaría una palabra suya para darle crédito a una acción de este rey que violó la ley de Dios, acercándose a una medium para consultar a un muerto. Pensemos bien, démonos cuenta, todo esto es un engaño satánico, no fue Samuel quien se presentó, no fueron las palabras de Samuel que escuchó el rey Saúl. Todo esto nos lleva a entender que es un engaño de Satanás cuando se hacen esas apariciones. Miremos lo que dice 2 Corintios en el capítulo 11, versículos 14 y 15. 2 Corintios, capítulo 11, versículos 14 y 15. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Qué cosa? Bueno, aquí está hablando en el contexto de personas que estaban dificultando el proceso evangelístico en Corinto. Personas que estaban engañando a las personas
que querían conocer el evangelio verdadero. Entonces, aquí está hablando Pablo diciendo que no nos debemos maravillar de esos engaños, ¿sí? Personas que se hacen pasar por buena gente, pero tienen otro impulso en su motivación, tienen otro objeto diferente del de ayudar a las personas al crecimiento espiritual. Entonces dice que no nos maravillemos porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ese es el arte de Satanás, el engaño. Y él ha utilizado, y no está solo, ustedes saben que él salió del cielo con muchos ángeles que le seguían. Entonces no está solo. Los demonios pueden hacer esta clase de engaño. Dice aquí que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. O sea, hace una aparición tratando de engañar a quien le vea para que piense que es un ángel bueno, que es alguien bueno. No es difícil entonces entender que en algunas apariciones puedan, que se han visto y que se han escuchado y que yo puedo decir es verdad que hayan visto, porque es verdad, existe el mal y existen los demonios y existe aquel que nos quiere engañar, eso es correcto. Entonces lo que no es correcto es que nosotros eh, eh, entendamos o aceptemos de que está bien participar de esas ciencias ocultas. El Señor lo condenó porque es un engaño de Satanás. De esta manera, lo que hace Satanás es engañar a las personas que no están afirmadas en su palabra, que no tienen una experiencia firme por el aprendizaje, por la enseñanza de la palabra de Dios que nos advierte contra esas situaciones. Vamos a leer Efesios capítulo 6, en el versículo 10 al versículo 18. El Señor nos advierte, nos dice que hemos de estar listos para esas situaciones. Y dice así, Efesios capítulo 6, versículos 10 al versículo 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta palabra acechanza significa engaños, ardides. Versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Bueno, nos está diciendo que no es tan fácil. Yo aquí humanamente puedo imitar a alguien. Inclusive los seres humanos pueden inventarse máscaras para que queden muy parecidos a un personaje reconocido y imitar inclusive sus maneras, su voz. Pero fácilmente podemos detectar que no se trata de la persona original. Pero no es un ser humano el que nos quiere engañar. Es un ser que tiene poder, que no se le ha quitado el poder aún. ¿Por qué razón? Él ya fue juzgado, pero todavía él actúa y tiene libertad para hacerlo. ¿Por qué razón? Porque está el momento específico para el bienestar de la humanidad en donde él va a recibir su justo juicio, que no es ahora. Pero esos engaños son precisamente elaborados por personas que tienen poder, ángeles, que tienen poder. Entonces no es con cualquier ser humano que nosotros nos enfrentamos. Es difícil, en varios aspectos es difícil, porque a estos ángeles nosotros no los podemos ver, ellos nos pueden engañar de manera muy fácil. A un ser humano lo podemos ver, lo tenemos en materia, lo podemos tocar y podemos, defendernos de muchas cosas que podemos ver, pero de un ángel, de un demonio, es cosa seria. Entonces viene la recomendación de Dios. Por tanto, versículo 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, escuchen bien, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Ceñidos qué? Vuestros lomos con la verdad. ¿Dónde encontramos la verdad?
Tu palabra es la verdad. ¿Qué es lo que dice Juan 17:17? La verdad, la palabra de Dios, y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, o sea, el mensaje de Dios de salvación para nosotros. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del enemigo, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Bueno, mis hermanos, vamos a acabar el versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Quiero hacer énfasis en dos cosas: la verdad y la palabra de Dios. La verdad la encontramos en su palabra es la verdad. También dice la Escritura que su ley es la verdad. También encontramos que Jesús es la verdad. Y nos está diciendo que también con la palabra, significa esto que nosotros hemos de estar atentos a la palabra de Dios, que finalmente es la expresión de su voluntad. Por eso hemos de estar en armonía con la voluntad de Dios, en armonía con su palabra, con sus requerimientos. Cuando nosotros atendemos a la palabra, no seremos engañados. Y hemos leído cómo el Señor habla acerca del estado de los muertos, que no tienen más parte debajo del sol, no tienen conciencia, no transmutan, no van a otra forma de vida, no, están muertos en un descanso temporal mientras viene nuestro Señor Jesucristo. De hecho, entonces ellos no pueden moverse a ninguna parte, no pueden aparecerse a nadie. Estos son engaños mentirosos de quien ya sabemos. Quien está afirmado en la palabra, quien atiende a la palabra, entonces no será engañado con estos ardides. Esto es lo que presenta la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos está advirtiendo cómo podemos protegernos contra esos engaños. Así que hemos de saber que es el enemigo quien se presenta en esos engaños mentirosos. Quien no está firmado en la palabra, quien es nuevo en la doctrina, puede ser engañado. Pero quien lee la palabra de Dios, quien confía en su palabra, quien la entiende, puede estar completamente armado para defenderse. Quien tiene confianza en el Señor, quien ora para pedir ayuda y auxilio y entendimiento, quien pide la dirección del Espíritu Santo, puede estar protegido. Desde una perspectiva doctrinal, aquellos que creen en la doctrina bíblica de la inmortalidad condicional de los seres humanos, saben que cualquier aparición o comunicación con los muertos es de origen satánico y debe rechazarse mediante la poderosa gracia de Dios. Hemos de rechazarla. Que el Señor nos dé fuerza para rechazarla. ¿Por qué razón? Porque puede parecer muy convincente, sobre todo cuando se trata de una aparición de un familiar nuestro, alguien a quien amamos mucho, y puede aparecerse y puede parecer muy convincente esta situación, pero a pesar de lo convincente, nosotros hemos de estar afirmados en la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. Muy bien, haremos un comentario de un texto que lo encontraremos en el libro Los Hechos de los Apóstoles, páginas 178 y 179. Dice así: no tenemos lucha contra carne y sangre, declaró Pablo, sino contra potestados, contra principados, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas. Hasta el fin habrá un conflicto entre la iglesia de Dios y los que están bajo el dominio de los ángeles malos. Los primeros cristianos estaban llamados a menudo a hacer frente cara a cara a las potestades de las tinieblas. Por medio de sofistería y persecución, el enemigo se esforzaba por apartarlos de la verdadera fe. Ahora, cuando el fin de las cosas terrenales se acerca rápidamente, Satanás realiza desesperados esfuerzos por entrampar al mundo,
inventa muchos planes para ocupar las mentes y apartar la atención de las verdades esenciales para la salvación. En todas las ciudades sus agentes están organizando empeñosamente en partidos a aquellos que se oponen a la ley de Dios. El gran engañador está tratando de introducir elementos de confusión y rebelión, y los hombres se están enardeciendo con un celo que no está de acuerdo con su conocimiento. Esto es muy cierto. El enemigo está esforzado por engañar al ser humano. Él no tiene nada que ganar. Ya no tiene nada que ganar. Él perdió su batalla con Jesús cuando el Señor triunfó en la cruz. Así que él ya sabe que está perdido y él sabe que va a recibir su justo pago. Solo que él no quiere perder solo, quiere llevarse a los más que pueda consigo. Y sus engaños precisamente están apuntando a que los que todavía tenemos oportunidad, los que todavía nos hemos de arrepentir, nos podemos arrepentir y cambiar nuestra vida, Él quiere entramparnos para que no hagamos la voluntad de Dios, sino que la ignoremos. Pero el Señor hizo provisión. Su voluntad está escrita en su palabra. No necesitamos ser engañados, solo necesitamos conocer la verdad y cómo vivir en armonía con ella. El Señor te bendiga. Que pases un fin de semana bien bendecido. Un abrazo.